domingo di la cara como siempre, el lunes di la cara, estuve ahí al frente, empezando a conducir esta nueva etapa. Y quiero destacar la enorme energía de la gente, porque finalmente hay casi 8 millones de argentinos que creen en el cambio, creen en lo que estamos haciendo y están diciendo, bueno, este partido hay que jugarlo, ¿no? Hay que jugarlo. Y entendemos qué es lo que pasó. Ha ocurrido el resultado que ha ocurrido. No ha pasado nada. Simplemente la gente eligió. Y la gente optó algo distinto al presidente. Es todo lo que pasó. Es todo lo que pasó. Lo que nosotros necesitamos es transitar eso sin sensación de riesgo, que es la pregunta. ¿Y ahora qué fue? ¿Fue más voto castigo de clase media o la unidad del peronismo? No, yo pienso que claramente, al menos para mí, el mensaje ha sido contundente. Desde abril del año pasado, nosotros entramos cuando nos quedamos sin crédito para financiar nuestras necesidades. Entramos en un proceso recesivo que ha sido muy duro. Hay algo que es mucho más importante que cualquier discurso. Y es tener claro el objetivo. El para qué hacemos lo que hacemos. Yo la verdad no quiero fundar ningún ismo nuevo. La verdad no creo, les decía recién que quiero alguna vez terminar con los personalismos y tratar de generar un proyecto colectivo donde cada uno cumpla su rol y cumpla su parte. Y por eso no tengo ningún empacho en decir que si llego al gobierno quiero compartir mi tarea de gobierno con los 24 gobernadores. Y sabemos, y sé, que todavía falta. Escuchamos a los argentinos. Los escuché. La verdad, la Argentina en el año 2003 propuso un proyecto de país que funcionó hasta el año 2015. Y el que llegó en el 2015 dijo hay que tirar por la ventana todo lo hecho. Y cuando tiró por la ventana todo lo hecho, tiró muchas cosas buenas que se habían hecho. Muchas cosas buenas. Los escuché. Los escuché. Y por eso, junto con la transformación que estamos haciendo, vamos a estar al lado de cada argentino. Yo no vengo a fundar otro país. Vengo a administrar del mejor modo los recursos de los argentinos para que los argentinos vivan mejor. Vengo a hacerme cargo de las cosas que se hicieron bien y a potenciarlas. Cuando uno empieza a escuchar palabras, por ejemplo, la energía de la gente, 8 millones creen en el cambio. Sin crédito fuimos al fondo. Y después los escuché. Y después hablamos de la parte fundacional, que siempre es el gran desafío de quien asume una presidencia, que es no ser fundacional. Esto, digamos, tiene una sola salida, que es convocar a todas las partes y fundar una política de Estado, no te queda otra. Hoy en día, lamentablemente, quien asume el 10 de diciembre asume con una papa caliente, asume un país que está hundido en la pobreza, en la marginación, con pymes que cerraron, un país improductivo, sin consumo, endeudado enormemente. Ahí es cuando realmente se empieza a ver cuál es la vocación de un político si es estadista, ¿no? Que es convocar a una gran concertación para poner en práctica políticas públicas, políticas de Estado. Acá, y los invito a todos a sumarse, ¿no? Acá hay que empezar una política de empleo antes que una reforma laboral, una política de empleo real. Hay que hablar de un aumento de salarios, aumento del salario mínimo vital y móvil, 31.000 o 32.000 pesos contra 12.500. Hay gremios que tienen convenios colectivos muy bajos. Si bien entendemos que hay convenios colectivos que son antiguos, siempre hubo modificaciones. El barra 75, no me dejás mentir, Mariano, es medio como un verso. Se fueron modernizando los convenios colectivos de trabajo, la UOM y varios más. Ahora, si la idea es precarizar el trabajo, es otra cosa. Acá lo que hay que buscar primero son políticas de empleo, sentarse con sindicalistas, con empresarios, fundar una mecánica laboral. Tampoco hay que tratar de caranchos a los jueces laborales, como se hizo durante 4 años. Los jueces son todos caranchos, van a favor del que menos tiene. Y obviamente la ley está para proteger a quien más débil. Para eso está la ley. La ley defiende y protege al más débil. No protege al más fuerte, sino qué sentido tendría la convivencia cultural. La realidad es esto, o sea, el desafío es enorme. A ver si coinciden conmigo, no es enorme. Sí. Es un desafío muy grande y una Argentina muy complicada. Yo siempre escucho y recuerdo ese ejemplo que me exponía un economista a quien respeto mucho, que decía,
Vos fijate lo que es el desbarajuste de la economía argentina, que los empresarios tienen costos en dólares, insumos en dólares, tarifas dolarizadas, tasas dolarizadas y salarios en pesos, y el gobierno les propone modificar el costo salarial. Es decir, Claro. el único costo que está especificado, que cayó, por otro lado, recordemos que la Argentina fue durante mucho tiempo primer puesto en la región en términos de salario mínimo vital y móvil, y hoy está noveno, está muy por debajo en el fondo de la tabla, con lo cual esta idea peregrina de modificar los costos laborales en la búsqueda de una competitividad que no tiene la Argentina, porque obviamente la matriz energética no solo no se reeditó durante este gobierno, que era la promesa, ¿no?, de dotar a la Argentina de soberanía energética. Bueno, eso no existió. Los caminos que tiene están preparados para más para el siglo XIX que para el siglo XXI, con lo cual, ¿de qué reconversión quiere hablar cuando la matriz del transporte tampoco se modificó? El 90-95% de todo el PBI se sigue transportando por camión y está desdeñado el ferrocarril y las vías fluviales. Es decir, está todo estructuralmente tan deteriorado y tan atrasado que realmente plantear como el origen, como el eje de la agenda la reforma laboral y la reforma provisional nos remite al punto de origen. Es decir, lo único que se busca no es modernizar legislación laboral o adecuar el sistema provisional. Se busca lisa y llanamente bajar salarios y reducir jubilaciones y aumentar la edad jubilatoria para gastar menos plata en eso. ¿Sabes cuál es la excusa de los economistas ortodoxos? Cuando planteas esto, planteas vos con mucha razón. Dice, bueno, el otro planteo es, bueno, ¿cuáles son los márgenes de rentabilidad? No, porque a ver, ¿cómo puede ser que un supermercado en Estados Unidos, la misma marca, tenga un margen del 2.2% de ganancia y acá tenga el 40%? ¿Sabes cuál es la respuesta? Y si no, no vienen. O sea, vení a ganar lo que vos quieras. Vení y destruí todo, hacete rico, a costa de los alimentos, por ejemplo, en el caso del supermercado. Esta es la respuesta que te dan. ¿Por qué no se instalan? Y hay que recordar el famoso, y Menem lo hizo. El único país del mundo que destruyó el ferrocarril fue nuestro. Vas a tener un problema, igual yo coincido parcialmente con lo que decía Marian recién, y lo tiendo a la mesa para discutir, lo que es, si encontrás el punto entre el statu quo, digamos, es decir, un convenio colectivo de hace 60 años, y que discutir un convenio colectivo no sea per se, simbólicamente, emocionalmente, decir, eso es, como si hizo este gobierno, flexibilizar las condiciones de trabajo, bajar los salarios y flexibilizar a la negativa las condiciones laborales de la gente, ahí es donde necesariamente, y juego plata acá, el gobierno que viene, sea cual sea, lo va a tener que hacer. Y no dicho como lo dijo este gobierno, hacer una reforma estructural macro, una reforma laboral macro, sino que convenio por convenio, como ya se puede hacer hoy en día y como los han hecho varios gremios. Sí, se hizo muchas veces. Muchísimos. El más conocido que se hizo, que no redundó por un tema de lo que decías vos, por actividad económica, fue el de los petroleros. Por ejemplo. Que no redundó en una política, creo, que Marian me corrija, pero creo que no redundó en creación de puestos de trabajo. No, al contrario, despidos. Te puede decir Guillermo Pereira que se crearon 20.000 puestos de trabajo y que se aplicó una normativa laboral nueva. A ver, ¿cuál es la explicación que da Guillermo Pereira? Tengámoslo en cuenta como, por lo menos, la visión del dirigente más emblemático del rubro de Vaca Muerta. Él lo que alega es, yo no flexibilicé con la firma la actividad petrolera. Nosotros lo que hicimos fue ponerle un marco normativo a una actividad que no existía antes, que es el fracking, que es la extracción de combustible no convencional por métodos que hasta ahora no habían sido utilizados. Que no son convencionales. Entonces, lo que dice Guillermo Pereira y lo que dicen los gremialistas y los dirigentes y los funcionarios que participaron de ese acuerdo es, no es que les quitamos prerrogativas a los trabajadores de la actividad, sino que regulamos una actividad nueva. Ahora, también es cierto que regular una actividad nueva sobre la base de un convenio preexistente fue pura y exclusivamente para reducir condiciones de trabajo. Y ahí voy a un eje que me parece que va en respuesta a tu desafío, Iván. No se trata de qué cosas discutimos y qué cosas no, por lo menos en esta etapa. Me parece que en países como la Argentina, con una estructura económica tan deteriorada, se trata de discutir o no esas cosas, no que se discute, porque discutir
una reforma laboral en una etapa de redistribución del ingreso, una etapa de ingreso de divisas, es una cosa. Discutir una reforma laboral en cualquier instancia de recesión económica, depresión, pérdida de puestos de trabajo y falta de actividad, es pura y exclusivamente para deteriorar aún más las condiciones de trabajo de los asalariados y estirarles lo que se pueda el margen de rentabilidad a los empresarios. Entonces, no es que, me parece que es una falsa discusión si es obligatorio o no ir hacia una reforma laboral. Lo que es obligatorio es recrear la economía. Después se verá si esa economía debe ser acompañada por una modernización de las normas laborales o no. Pero discutir per se una reforma laboral sin una estructura económica de base me parece falso y me parece que es solamente para precarizar aún más a los pocos trabajadores que van quedando, porque encima son cada vez menos. Estamos hablando de la campaña política. Recordemos que ayer en el Espacio Clarín estuvieron así los dos candidatos, uno el presidente Alberto Fernández. Mientras tanto, ustedes saben que la gobernadora María Eugenia Vidal ha propuesto recorrer el territorio, como era la campaña que hizo ella misma en 2015, y Axel Kicillof también, por más que está suspendida la campaña por la muerte de un intendente, se había reunido, estamos viendo aquí, con más de 100 intendentes y candidatos al PJ de la provincia de Buenos Aires, en Avellaneda. Estuvieron prácticamente todos los intendentes, los que aportan votos. Se acordaron varios temas, uno, no descuidar ni un minuto el voto octubre. Hubo muchas cumbres, minicumbres, charlas de costado, lo que se llamaba en algún momento charlas de quincho, vos conocés muy bien esto porque estás en el ámbito financiero, con pocas palabras. La más notoria fue todas ellas la que participó Fernando Espinosa, candidato a intendente de La Matanza y actual diputado nacional, que aportó en las PASO más de 500.000 de votos en su distrito a las fórmulas Fernández y Kicillof Magario. Todo indica que el impulso armado, digamos, uno que va a impulsar la campaña en la provincia de Buenos Aires, es precisamente Fernando Espinosa, mientras por el otro lado, Iván, no me dejarás mentir, la gobernadora está muy enojada con Marcos Peña, todos los radicales están enojadísimos con Marcos Peña, lo ha refrendado, o sea, el presidente ha respaldado a Marcos Peña, y la gobernadora ha manifestado que ella va a hacer la campaña solo en la provincia de Buenos Aires. Va a recorrer todo el territorio. Sí. Con funcionarios bonaerenses. Creo que hay dos cosas acá, Galle. La primera, yo sentado donde está Mariana ahora, les dije la semana pasada, paga poquísimo que Marcos Peña se vaya, pero si algo conocemos al presidente, creo que no se va a ir. ¿Por qué? Porque iba a morir con las peñas puestas. Esa es la frase que habíamos usado en su momento, ¿te acordás? ¿Por qué? Porque hay algo que es, si el presidente llegó hasta acá de la mano de Marcos Peña, entregarlo. Ayer Carrillo dijo algo de esto y me parece que de manera inhabitual coincido con la diputada, que es sacarle a la persona de mayor confianza al presidente en una situación de crisis es desestabilizarlo, no en términos institucionales. No, a él. Desestabilizarlo políticamente. Personalmente. Y personalmente, exactamente. Sí, creo que es una decisión a contramano de lo que vengo diciendo del 11 de diciembre de 2015, creo que es una decisión lógica mantenerlo en esta situación en la que estamos atravesando. El enojo de la gobernadora y del jefe de gobierno porteño con... A ver, esto como cuando antes se decía los intendentes están enojados con la cámpora, o los gobernadores están enojados con la cámpora. Esto es lo mismo, Larreta está enojado con Peña, Vidal está enojado con Peña. Los gobernadores decían, está enojado con la cámpora porque no se animaban a decir, está enojado con Cristina. Y Vidal y Larreta dicen, están enojados con Peña porque no se animan a decir, están enojados con Macri. Digamos, acá hay algo que esa es la realidad. Es efectivamente así, sobre todo máxime cuando el presidente en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en Espacio Clarín, dice, Peña habla por mí, yo hablo por Peña. Fue claro. Si hablan de Peña, están hablando de mí, digamos. Lo respaldó. Exacto, no hay mayores dudas en este sentido. Ahora, si lo ponemos en el sentido de Vidal y Larreta dejan trascender que están enojados con el presidente, me parece que estamos hablando más del 2020 que del 2019. No, también hay un rumor que corrió con mucha fuerza y bueno, lo pude confirmar, que si María Eugenia Vidal pierde la provincia de Buenos Aires va por el PRO. ¿Cómo es? Perdón. Si María Eugenia Vidal pierde la provincia de Buenos Aires, va por la conducción. Va por la conducción del PRO. Va a competir con Mauricio Macri directamente. Ella cree, me contó un allegado, que el gran problema que tuvo la Argentina fue el discurso del lunes de Macri, que empeoró todavía mucho más las cosas. Pero yo tengo una duda respecto a esto. El fundador del PRO es Mauricio Macri. Sí, es como ir contra Perón en el peronismo. Bueno, Bandor quiso ir contra Perón y así terminó. Claro, no es algo muy democrática la situación, sino más bien de desestabilizar al que creó el partido. Sí. Alejandro Alem creó la UCR y Irigoyen fue en contra de él.
Sí, yo lo planteo como una duda. No sé si el presidente va a estar entero políticamente si pierde las elecciones para ir a disputar nada a partir del 2020. Yo creo que no. Entonces me parece que más la discusión es si el jefe de la oposición, si gana la Ciudad de Buenos Aires, va a ser Larreta, o si pierde la Ciudad de Buenos Aires Larreta, ¿quién se va a disputar la jefatura de la oposición? Pero No, ¿y eso qué sería una partido? catástrofe para Cambiemos. Pero para pará, la ¿y Ciudad qué, de Buenos y qué Aires. partido? Porque tenés, la UCR es un socio que deja de ser socio. No, por eso, no, la UCR, Juntos por el Cambio, se acaba el 27 de octubre Se termina. si es que pierde las elecciones. O en noviembre si o en pierde el noviembre si balotaje. pierde el balotaje. Ahí se termina una coalición que fue de neto corte electoral, no había una idea programática en ese sentido. Y O de por lo hecho, menos- de hecho no tuvo un correlato de fusión efectiva en la gestión porque era tal la desproporción en el reparto de cargos a favor del PRO y los espacios que ocupaba cada partido que realmente te daba la pauta de que era un pegote. Sí, que gobernó PRO. Y que la UCR con vía de piedra, de hecho lo dijeron, nosotros, fue esto 2017 creo, nos sentamos en todas las mesas pero en ninguna de las importantes, era la frase que dejó de trascender Mario Negri en ese sentido. Por eso digo que cuando se discute la relación entre Larreta, Vidal y el presidente, me parece que estamos hablando más del 2020 y de quién va a discutir la jefatura de la oposición o del partido, por lo que decía el Gallar recién, que de 2019, donde hay como dos grupos claramente dentro del gobierno, que son los que creen que se puede dar vuelta a la elección y los que no. Y es muy difícil que si en una elección donde te sacaron 15 puntos de diferencia no está cohesionado todo el espacio político, la UCR, la coalición cívica, el PRO, haya alguna posibilidad de dar vuelta, aunque insistimos, en Argentina, usando la frase de Taleb y el cisne negro, puede pasar cualquier cosa. Hoy, en los cánones que nos venimos manejando, yo veo muy difícil que estas tensiones no se agudicen. Me parece que hay que estar atento a las reuniones que tenga el Fondo Monetario, si llega mañana, no sé si serán la semana que viene o cuándo, y ver si juega o no juega políticamente en la cuestión interna. Hay que ver también qué partidos se reconstruyen, ¿no? Porque a ver, el PRO va a quedar, o sea, Juntos por el Cambio se termina, lo tenemos claro, si pierde la elección. Va a quedar el PRO, va a quedar la UCR y va a haber un partidito que es el ARI, Sí. un partidito, Sí. La con coalición cívica. con una sola dirigente, y hay que ver cómo queda. Por eso hay que ver quién va a ser, en figura de quién va a estar la cara de la oposición. Tendría que hacer números, Calle, pero yo creo que Carrió va a tener, se orillaba en un resultado de 36, 38 puntos, 15 diputados. Supongamos que haga una elección de 32, 34, lo que hubo en las PASO, serán un poco menos. 10. Ponele que va a tener 9. un bloquecito Carrió en el Congreso que le va a permitir hacer lo que ella mejor hizo siempre, que es ser oposición. Yo no creo que ella vaya a disputar ninguna idea de gobernar porque ha mostrado su peor versión, me parece. Pero fue una en estos inestabilidad 4 años. emocional complicada. Sí, que yo creo, yo lo relativizo siempre porque creo que cualquier dirigente que llega al lugar donde, y lo digo esto desde el sentido más virtuoso de la palabra, a donde llegaron los presidentes Olvídate. o los grandes líderes de la oposición, alguna inestabilidad emocional tenés que tener porque es imposible bancarte una situación de esa naturaleza, coincido, ¿no? yo Tenés que tener el coincido. cuero mucho más duro que la sociedad civil Y las espinas muy largas. y las espinas muy largas. Gracias, Jairos. Vamos a